tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a La Quinta Esquina. Nos volvemos a encontrar en ese plató en el que vamos a analizar algunos de los asuntos de actualidad que sabemos que más les interesan. Y voy a pasar a saludar ya a quienes me acompañan en esta mesa. Tengo a mi derecha al subdirector del Mundo Diario de Valladolid, Felipe Ramos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Felipe. Un Gracias. placer. ¿Preparado ya para preguntar, no? Preparado. Ya estábamos aquí calentando motores fuera de cámara antes de que empezáramos el programa. Y vamos a presentarles también a quien es nuestra invitada esta noche. Es la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, Ángela de Miguel. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un placer recibirte aquí una vez más y, bueno, recién reelegida hace muy poquito, no hace ni un mes, son nuevamente 4 años al frente de la CVE. Pues sí, vamos a seguir trabajando los próximos cuatro años y, bueno, esperamos pues trabajar en beneficio de los empresarios de Valladolid, que es para lo que estamos. ¿Objetivos a marcarse para estos próximos 4 años, Ángela? Bueno, pues nosotros un poquito, en la línea un poquito que venimos trabajando durante estos primeros 4 años, pues lo que buscamos es una asociación que luche por los empresarios, que sea independiente. Yo creo que la independencia, lógicamente, es nuestra fuerza. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por defender aquellas políticas que consideramos que son las correctas o las más beneficiosas para las empresas y también para el tejido productivo y económico de Valladolid, y en esa línea vamos a seguir, la queremos seguir fortaleciendo y tener una asociación también fuerte, con cada vez pues, más empresas adheridas y fortalecer ese tejido también empresarial. Pero ¿cómo plantean el fortalecer ese tejido empresarial? ¿Qué medidas creen que son necesarias? Ustedes han puesto, no recuerdo cómo se llama el nombre, un plan para que aquellos negocios que se jubilen o algo así pueda acceder un emprendedor a ellos. Yo no sé si eso está funcionando. Yo no sé en qué medida, porque se habla mucho de tejido empresarial, de fomentar el tejido empresarial, de planes empresariales, pero no sé en qué línea lo marcan ustedes. Bueno, nosotros, quiero decir que hay muchas cosas. Por un lado, intentamos buscar una serie de políticas, sobre todo municipal y, vamos, la que nos corresponde a nosotros, ¿no? La provincial y la municipal, que es donde tenemos competencia en Valladolid, aunque también reivindicamos, lógicamente, las nacionales, porque estamos ahí dentro de COE. Y nosotros, por un lado, pues lo que buscamos son políticas que favorezcan un poco pues, la implantación, la creación de empresas. Siempre pedimos casi lo mismo, ¿no? Pues esa fiscalidad favorable a la implantación de empresas, y por un lado pues hemos trabajado también, y de hecho se está haciendo así, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Valladolid, en que los contratos o las licitaciones públicas, el Ayuntamiento de Valladolid saca unos 100 millones en contratos públicos al año, pues que se haga en lotes pequeños para que la empresa pequeña, la empresa local también pueda acceder, y trabajamos venimos trabajando en esa línea. Y luego, por otro lado, programas concretos que tenemos nosotros desde la Confederación, también en colaboración con Ayuntamiento de Valladolid y con la Diputación de Valladolid, tenemos el CV Traspasa, que es un... Exactamente. Bueno, nosotros al final lo que nos preocupa, una de las cuestiones que vemos es que es importante crear nuevas empresas, pero nos parece muy importante mantener lo que existe y sabemos que funciona. Cuando algo funciona, pues yo creo que hay que intentar cuidarlo y que se mantenga. Y lo que veíamos era, por un lado, que había empresas que por razones, en muchos casos eran razones de jubilación, o porque una persona quiere irse a vivir a otro sitio, o por cualquier razón personal decide no continuar con una actividad empresarial que es rentable, que está testada, que tiene sus clientes, que funciona. Y por otro lado veíamos también que muchas de las nuevas emprendedores empezaban con proyectos nuevos que tienen muchas veces en el primer año, en el segundo año, y que en muchos casos muchos no sobrevivían los 3 primeros años. Con lo cual, pues al final tienes estas dos realidades y lo que hemos querido un poco es casarlo. De tal manera que nosotros lo que hacemos es coger todos estos proyectos que vienen de empresas que nosotros valoramos, y bueno, tenemos ahí unas herramientas tecnológicas y asesores que lo que hacen es ver que realmente esa empresa tiene posibilidades, es viable y tiene posibilidades de seguir en un futuro, y luego pues buscar emprendedores que sean y facilitar esa transición con apoyo, con formación y acompañamiento durante ese proyecto. Bueno, pues ya hay más de 100 empresas que están funcionando en Valladolid con esta línea, y bueno, y esperamos pues seguir trabajando porque queremos mantener lo que ya hay. Y otra de las cuestiones que nos preocupa también en esa línea, y estamos trabajando, es en el proyecto Consolida, que es un proyecto también que hacemos con Diputación de Valladolid y con el Ayuntamiento de Valladolid. En el Ayuntamiento de Valladolid también colaboramos con la Cámara de Comercio. Y es otra de las cuestiones que vemos, que el tejido productivo a nivel nacional es lo mismo, pero bueno, a nivel provincial tenemos la misma, estamos hablando de empresas muy pequeñas. Entonces, la realidad empresarial en España es que tenemos pymes y micropymes,
Las que tienen mayor capacidad de generar empleo son lo que en algunos casos o en alguna terminología de emprendimiento se llaman gacelas, son aquellas que han llegado 10 trabajadores y luego ya tienen una capacidad exponencial de crear empleo, son las más dinamizadoras de la economía. Y vemos que tenemos un tejido de micropymes que también cuando hemos tenido la crisis son las que peor aguantan la crisis y que están más abocadas a cerrar porque tampoco tienen capacidad para resistir situaciones complicadas. Con el programa Consolida lo que hacemos es un programa de acompañamiento a las empresas para hacerles un diagnóstico, una valoración y establecer unas estrategias de crecimiento tanto en mercados nacionales como en mercados internacionales para intentar que vayan dando ese salto y vayan consiguiendo ganar en dimensión, porque una de las cuestiones que nos preocupa, por ejemplo, es el tema de dimensión. Y otro programa que tenemos también, que lo hacemos en colaboración con CEPIME y el Ayuntamiento de Valladolid, pues estamos hablando de Invest in Cities, porque vemos que muchas veces con la inversión, los proyectos de inversión o los fondos de inversión también que buscan proyectos, generalmente y muchas veces los extranjeros, incluso también los nacionales, se centran mucho en las grandes capitales o en las grandes ciudades. Entonces, bueno, pues CEPIME eligió 10 ciudades de España que son atractivas para la inversión, pero que a lo mejor no son suficientemente conocidas o que hay que poner en valor todas las bondades que tenemos aquí en Valladolid, que yo creo que son muchas porque tenemos cifras económicas muy positivas, ¿no? y muy interesantes. Y entonces, bueno, pues estamos en este programa de Invest in Cities donde se presentan proyectos de inversión y bueno, los inversores los ven y los analizan y esperamos que elijan alguno de los proyectos que tenemos de aquí de Valladolid pues para... De momento en este último no hay ninguno. Para invertir, no, es que acaba en mayo, acaba de empezar. Todavía no es que no haya ninguno, es que realmente estamos en el proceso de trabajar en esa línea que acabaremos en mayo. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos pues, favorecer ese crecimiento, consolidación de empresas, mantener lo que ya funciona y la apuesta también pues, por la empresa local, que sabemos que es la que no se deslocaliza, la que sigue aquí, la que es, bueno, pues tiene esa afinidad, ¿no? Ese apego muchas veces con el territorio. Y bueno, hacemos muchas más cosas, pero bueno, estos serían algunos de los proyectos en esa línea. Acaba de decir usted que Valladolid tiene cifras muy positivas y cifras económicas interesantes. ¿En qué medida se refiere a tema de empleo, a tema de actividad económica? ¿Y eso es gracias a que se están haciendo bien las cosas desde la administración o a esta política de colaboración de la que está hablando usted? Bueno, pues yo creo que es porque lo estamos haciendo bien todos, ¿no? Porque cuando una cosa funciona es porque están haciéndolo bien las empresas, lo están haciendo bien las administraciones públicas. Yo creo que en ese sentido, en Valladolid en concreto, hay mucho pragmatismo en el sentido de que se busca por encima de cualquier otra cosa medidas que sean efectivas y que al final den lugar a cifras positivas. Estamos viendo cómo, bueno, pues tenemos unas cifras de paro de las menores de España. Luego tenemos un porcentaje de peso del sector industrial que bueno, pues nos hace unas cifras de estabilidad y que son también las que ayudan a esto. Estamos viendo cómo Valladolid está en unos crecimientos económicos por encima también al de la media, y el otro día, por ejemplo, salía la noticia de que en Valladolid en concreto pues ya los salarios, pues estamos hablando de una media salarial que es la más alta de toda la historia, ¿no? O sea que ya digamos que en ese sentido pues hemos podido pasar por el periodo de crisis. Entonces, todos estos indicadores pues son porque las empresas, yo creo, de Valladolid somos serias, se trabaja bien, los empresarios han hecho un gran esfuerzo y bueno, pues hemos conseguido salir de esa crisis reforzados y haciendo bien las cuestiones. Los trabajadores han sido, yo creo que en esta época de crisis han sido capaces de hacer muchos sacrificios también, porque los hemos hecho todos, y han estado ahí trabajando por sacar estos proyectos empresariales adelante. Sin ellos, desde luego, tampoco estaríamos hablando de estas cifras, y porque las administraciones públicas, pues yo creo que han sido aquí en general bastante sensatas. Al final yo creo que estas cosas se consiguen, lógicamente, con el trabajo de todos. Más allá de, es verdad, la información que publicábamos en el Mundo de Valladolid, de los salarios de Valladolid, que volvían a cifras récord anterior a la crisis incluso, ¿no cree que los trabajadores todavía les falta por recuperar parte de lo que perdieron en la crisis? Yo creo que a todos nos falta bastante por recuperar lo que teníamos antes de la crisis, ¿no? Cuando se habla de pérdidas de riqueza en la crisis, se hablaba de que lógicamente los trabajadores habían perdido en torno a un 13% de riqueza,
y las empresas los empresarios hablan en torno a un 29% de pérdida. Lógicamente aquí ninguno lo hemos recuperado. Hay que tener en cuenta que la pequeña empresa, la pyme, o sea, es decir, por ejemplo en Valladolid vemos que los trabajadores la han recuperado, yo creo que es una buena noticia y hay que seguir en esa línea, lógicamente. Y lo que nos encontrábamos es que, por ejemplo, la pyme, la pequeña empresa, todavía estamos con un 40% que siguen arrastrando pérdidas, ¿no? Con bases imponibles negativas. Es decir, que hay un 40% de la pyme española que todavía no se ha recuperado de la crisis. Entonces, lógicamente, todavía no estamos en fase de recuperación, las cifras son positivas, vemos que, yo creo que es lo importante, ¿no? Que cuando miras atrás, las cifras son mejores que la anterior, eso significa que vamos en el buen camino. Entonces, mientras cada cifra sea mejor que la anterior, yo creo que eso es positivo. ¿Nos falta mucho por recuperar? Por supuesto que sí. Nos falta por recuperar en las empresas, tenemos un tejido de empresas muy pequeñas y todos, yo creo que todo el mundo sabe y todo el mundo puede observar y ver claramente cómo a todo el mundo no le ha llegado igual. Entonces, es verdad que estamos ante un cambio de modelo, también eso es importante, con lo cual esta recuperación económica hace que a unos sectores les esté llegando antes, lógicamente a los trabajadores y las empresas de esos sectores esa recuperación les está llegando antes y hay otros sectores que lo están pasando bastante mal y bueno, pues no vamos a hablar del comercio, por ejemplo, ¿no? Que lo vemos todos los días, que es una cuestión que vemos todos los... ¿no? Aunque vamos también un poco mejor, pero vemos como todavía pues estamos hablando. Entonces, el problema de esta recuperación yo creo que es que no está siendo una recuperación homogénea porque estamos ante un cambio de modelo que hace que, bueno, pues que ciertos parámetros vayan a cambiar. Y al final, pues ante cuestiones diferentes, tenemos que ver cómo somos capaces de ser imaginativos y buscar soluciones que no sea repetir lo que ya se ha hecho antes, porque probablemente ante un mundo nuevo las soluciones antiguas pues no se van. Mira, hablaba de las empresas, hablaba de las administraciones, hablaba de los trabajadores, que se han hecho las cosas bien, con sensatez, en Valladolid. Hay una cosa que me preocupa, que no ha mencionado, no sé si es que se lo ha olvidado y realmente se está colaborando bien, o que realmente no es así, entonces me preocupa mucho más. ¿En qué posición queda la Universidad de Valladolid en ese flanco para poder salir de la crisis? Siempre se ha hablado de la necesaria y obligatoria colaboración universidad-empresa. ¿Se está produciendo o todavía queda mucho por recorrer o no están haciendo nada? Yo lo que quiero decir es que si realmente estamos hablando de estas cifras es porque las personas que tenemos, los trabajadores, son gente bien formada. Porque si no tienes personas formadas que sean capaces de generar valor añadido, hoy en día en la economía global, porque estamos en una economía global que compites con empresas de todo el mundo, si no tienes personas muy bien cualificadas en las empresas, no puedes competir, porque al final tienes que competir pues, con ese talento o esa capacidad de hacer las cosas mejor, ¿no? con esos ajustes de costes tan terribles que estamos sufriendo todos los días. Entonces yo creo que evidentemente y que es real y ahí lo vemos, ¿no? Que venimos con los informes PISA, pues que Castilla y León, Valladolid en concreto, pues yo creo que también debido al esfuerzo de todos, del modelo educativo, de las familias, de los propios alumnos, pues al final tenemos un nivel de formación muy importante. Pero sí que hay una cosa que realmente es, y es en lo que queremos y vamos a intentar trabajar con la universidad y también con la formación profesional. Y lo que nos vamos encontrando en las empresas es que vamos a un mundo cada vez más cambiante, donde la necesidad de formación de los trabajadores y las necesidades del trabajador que necesitamos cada poco tiempo va cambiando, porque la tecnología va a unas velocidades y tú antes un cambio se te producía en 10, 15 años, ahora con los cambios tecnológicos es que se te produce en meses o en un año. Y entonces el sistema educativo ahora mismo no tiene esa capacidad de adaptarse rápidamente a lo que es las necesidades de la empresa. Y en ese sentido pues hay dos líneas que nos parece muy importante en las cuales queremos trabajar también desde la Confederación y tenemos varios planes. Es en un modelo dual. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos permita a las empresas dar una parte de la formación adecuada a lo que hay. Es decir, porque tú además cuando alguien va a trabajar, por ejemplo, en tecnología, pues nosotros desde las empresas le puedes formar en la última tecnología que hay en el mercado, porque realmente es lo que se está necesitando. Y a lo mejor la máquina que hoy estás utilizando dentro de 2 años ya no es la misma porque se ha quedado obsoleta y has tenido que innovar y comprar otra máquina con una tecnología mayor. Entonces, sí que es verdad que hay que hacer ese proceso de adaptación, hay que buscar un modelo educativo que tenga más flexibilidad en el sentido de que se pueda adaptar más los currículos educativos a los cambios que producen. Y teniendo en cuenta además que, claro, tenemos toda la revolución digital, nosotros como consumidores y como personas hemos cambiado muchísimo,
Y bueno, pues yo creo que el sistema educativo se tiene que adaptar. Le quiero entender de sus palabras que la universidad no se está adaptando, o el sistema educativo no se está adaptando a esa revolución digital a la velocidad que debería hacerlo para satisfacer a las empresas y dar servicio a las empresas. El problema que tenemos las empresas es que mucho personal, o a veces hay problemas porque no encuentran personas con la formación que hoy en día se está necesitando. Y eso realmente es un problema. Es decir, porque al final el problema que tenemos es que tenemos gente que sale, que tiene estudios y que tienen problemas de empleabilidad, y luego nos encontramos con empresas que necesitan trabajadores y que no encuentran personas con la formación que hoy en día hace falta en este mundo, que es que vamos a unas velocidades, y lo vemos todos, ¿no? Quiero decir que miras a cómo nos movíamos hace 4 años y hoy en día en nuestras casas con la tecnología normal, y vamos con unos cambios súper rápidos, pues en el mundo de la empresa los cambios son muchísimo más rápidos. Y hay otra cosa muy importante, que es el tema de las habilidades, que en este siglo XXI, que es un siglo de muchos cambios, de mucha incertidumbre, pues lógicamente necesitas habilidades o personas que tengan esa habilidad de adaptarse rápido al cambio, de buscar otro tipo de soluciones, sabiendo que tú antes hacías un plan estratégico a 10 años y más o menos se te cumplía, ahora le haces a 1 año, y es que esto va tan rápido en un mundo global a tal velocidad que en 1 año te ha tocado cambiarlo porque las circunstancias del mercado, de las circunstancias del mundo, pues te obligan a cambiarlo. Y entonces las habilidades también es otra cosa que yo creo que tenemos que darnos cuenta de que necesitamos gente con esa mayor capacidad, pues para ser capaces de vislumbrar por dónde va a ir el cambio, de adaptarse, de tener un poquito más de creatividad, que yo creo que es importante, que a lo mejor nuestro sistema educativo desde pequeñitos la parte de la creatividad no es una parte que se trabaje, y ahora mismo en un mundo donde me tengo que adaptar a circunstancias nuevas, pues claro, este tipo de habilidades son muy importantes, porque hace falta ser imaginativos y ver por dónde van a venir las cosas, que tenemos ahí un problema muy serio. Fomentar eso, la mayor práctica, me imagino, lo que decía Ángela, quizá incluso incrementar el periodo de práctica con las empresas de esa universidad, que pudiera incluso complementarse en los estudios, sí. que no fuera una parte como es hasta ahora, una mínima parte. Sí. En programas de universidad dual o de FP dual, una parte de la formación se da en la empresa. Entonces ya no solamente son las prácticas estándar, sino que estamos hablando de que parte de la formación, con lo cual estamos hablando de muchísimo más tiempo de práctica. Volvemos al modelo que nosotros lo teníamos y que era bastante bueno en los años 60, un modelo similar, lógicamente con otras adaptaciones, que serían los aprendices que había antiguamente, que eran personas que iban aprendiendo el oficio, ¿no? Y que en España pues, nos dieron unos profesionales muy buenos. Y ahora pues falta, por ejemplo, falta mucha FP, falta muchísima FP, muchísimo personal técnico. El otro día yo hablaba con una empresa importante de aquí, y claro, decía que a lo mejor te viene un soldador especializado y como no hay, dice, pues le pago 4.000 euros porque le necesito a él, y me viene una persona que ha estudiado económicas y como tengo 500, pues puedo elegir y ganar muchísimo menos, ¿no? Pues le vas a hablar a pagar la mitad, ¿no? A una persona con estudios universitarios. No tenemos profesionales que conozcan realmente el oficio, y los que llevan mucho tiempo, muchos se están jubilando, las personas mayores, y como no hay relevo, el problema es que como no hay relevo, no pueden aprender de estas personas que llevan muchos años trabajando en este tipo de actividades, con lo cual es un problema porque se nos van a jubilar los que realmente tienen ese conocimiento del oficio, que es muy importante, y a veces cuesta pues, que llegue gente joven que pueda aprenderlo, ¿no? Porque también tienen que venir con esa formación previa, lógicamente, de la formación profesional. Pero habla usted de un modelo muy anterior, habla usted de los aprendices, pero claro, hablamos, y esto enlaza con lo que decía usted, que estamos en un cambio de modelo. Y le digo, hombre, resulta complicado que un joven aprendiz pueda hacer carrera en una empresa con contratos temporales de semanas, horas o meses. Estamos hablando... Y enlazo con la siguiente. ¿Se tiene que acostumbrar el trabajador, sobre todo el joven, a este tipo de contratación temporal de meses? Y ya, porque es el cambio de modelo que nos ha dado la crisis y no vamos a poder superarlo. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que de cada 4 contratos, 3 son de carácter indefinido. Eso no lo dicen las estadísticas. Sí, más del 75% en Valladolid, sí. No. El último dato de empleo, casi el 80% de la contratación es temporal. De la contratación, pero no del contrato que tienen los trabajadores. Ah, bueno, bien, vale. Quiero decir, claro, que a mí cuando me contratan con un indefinido aparezco en las listas una vez. Evidentemente. No vuelvo a aparecer. Evidentemente. Pero lo que quiero decir yo, que si yo cojo el mercado laboral español y analizo qué situación de contratación tiene cada una de las personas,
Más del 75% tienen un contrato indefinido. Es decir, que más de 3 de cada 4 trabajadores su situación es indefinida. Es verdad que su contrato cuenta una vez, no vuelve a contar. Entonces, lógicamente, bueno, eso es... estamos comparando realidades diferentes. Entonces, si de cada 4 trabajadores yo tengo 3 con contratación indefinida, el aumento de la contratación indefinida, los contratos indefinidos están aumentando y además, en un momento de salida de la crisis, la tendencia habitual es que se haga con este tipo de contratos. ¿Y por qué? Porque si yo tengo 10 trabajadores y tengo que crear un nuevo puesto, yo no sé si ese nuevo puesto lo voy a poder estabilizar o no, no sé si voy a tener ingresos suficientes para poder estabilizar ese nuevo puesto que estoy creando, porque estoy en fases de creación de empleo, con lo cual creo un nuevo puesto de trabajo que no sé si ese puesto de trabajo lo voy a poder consolidar o no. Tengo primero que comprobar como empresa que realmente tengo capacidad para tener 11 trabajadores en vez de 10. Si luego veo que efectivamente puedo tener 11 trabajadores, lo que voy a hacer es convertir ese contrato en indefinido y ya vemos cómo ese aumento de contratación indefinida cada vez es mayor. Y cuando vaya a contratar el número 12, ese 11 ya no me va a contar más, porque ya le he contratado con indefinido. Y cuando vaya a contratar el número 12, pues también le voy a hacer con la misma ¿sabe lo que está pasando? No está pasando lo que usted dice. Lo que está pasando es que ese número 11 se le rescinde el contrato y se contrata a otro número 11 que entra con otro contrato temporal. Y entonces mantenemos el 11 per se. No. Sí. Entonces no crearíamos empleo. No, sí, lo estamos creando, pero temporal. Vamos a ver, si meses, el 11 le cambio, discúlpame, si el 11 yo le cambio y sigo teniendo siempre 11 trabajadores en mi empresa, no tendría más cotizantes a la Seguridad Social, seguiría teniendo los mismos, con diferente nombre, pero el número de trabajadores trabajando sería el mismo. Pero sacaría gente del paro. No, porque llevaría otro, no, número de cotizantes sería lo mismo. Lo que pasa es que Pepe estaría en el paro y entraría a trabajar Juan, pero en cifras globales estaríamos hablando de lo mismo. Con lo cual, si yo disminuyo el paro y estoy creando más puestos de trabajo es porque hay más gente trabajando. Con lo cual no es que yo cambie a uno por otro, porque entonces estaríamos hablando con cifras de empleo estables y no las tenemos. Vemos como cada vez hay más cotizantes a la Seguridad Social y cada vez hay menos desempleo. Y entonces es porque se va produciendo ese paso. También vemos cómo está aumentando la contratación indefinida. Y cada vez hay más contratos indefinidos y van tomando más peso sobre el total de la contratación. Y que de cada 4 trabajadores, 3 son DAR. ¿Que nos gustaría que las cosas fueran de otra manera? Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me encantaría, de verdad, es que ojalá viviéramos en un mundo fantástico donde las empresas no estuvieran en pérdidas, donde todas dieran beneficios, donde pudiéramos ganar los salarios altísimos, donde todo el mundo pudiera estar indefinido, donde pudiéramos tener ese modelo. Si es que sería fantástico, porque en un entorno de estabilidad, donde yo soy estable y donde puedo hacer previsiones a largo plazo, yo puedo hacer este tipo de cuestiones. En un entorno de inestabilidad y molesto, pues a veces las cosas... Entonces, cuando yo estoy saliendo de la crisis, se sale con contratación temporal que se va convirtiendo en indefinida y según se va saliendo de indefinida, cada vez el peso de los contratos indefinidos es mayor. Este modelo se da en todas las salidas de crisis que hemos tenido, con la peculiaridad de que en esta salida de la crisis es en el que el porcentaje de conversión a contratos indefinidos está siendo más rápido. Pero bueno, luego efectivamente cada uno puede leer las cifras como quiera. Quiero decir, eso no hay ningún problema. No, señora Miguel, si eso fuera como usted dice, no tendríamos meses donde sube el paro y meses donde baja. Eso demuestra estacionalidad. Sí. Es lo que yo quería decirle. Ah, pero eso es distinto. No, perdón, es que es lo mismo. El trabajador se tiene que acostumbrar a esta estacionalidad que tiene meses en los que va a trabajar y meses en los que no. Bueno, la estacionalidad son dos cosas distintas. Una cosa es que yo cambie... De ahí la subida y bajada. Sí, perdón, son dos cosas distintas. Una cosa es que yo cambie en el mismo puesto de trabajo, ponga un trabajador temporal y otro trabajador temporal, y otra cosa es que me dedique a fabricar juguetes y la campaña de Navidad, o turrón, y la campaña de Navidad tenga que tener refuerzos, que es una cosa que históricamente ha existido así. Las empresas, pues mira, si los consumidores decidimos consumir turrón los 365 días del año, pues en el sector del turrón no habría estacionalidad, por ejemplo, ¿no? O compráramos igual cantidad de juguetes durante todo el año y no los compráramos especialmente ahora que llegan, lo digo porque ahora llegan las fechas navideñas y nos encontramos los juguetes y el turrón. Entonces, claro, evidentemente las empresas, de verdad, cualquier empresa preferiría sin ningún género de duda tener una estabilidad y vender turrón los 365 días del año, porque claro, su producción, su adaptación, su manera de trabajar sería infinitamente más cómoda que tener que hacerlo en muy pocos meses del año. Pero claro, es verdad que hay determinadas cosas que los españoles, por ejemplo, tenemos la mala costumbre de comer el turrón en Navidad, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones
que evidentemente si el cambio del cliente o de los ciudadanos cambiamos nuestras costumbres, las empresas podrán cambiar su modelo de estacionalidad, o como todos queremos irnos de vacaciones en agosto, si en vez de coger las vacaciones en agosto las cogiéramos a lo largo de todo el año, pues probablemente el sector de turismo pues no tendría esa estacionalidad que tiene. Y para las empresas, pues la verdad es que sería fantástico si pudiéramos cambiar ese modelo, pero el tema de la estacionalidad es algo que lo marcamos en muchos casos los consumidores, y nosotros como empresarios pues no podemos evitar que si la gente quiere venir de vacaciones a Valladolid en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos esa maravillosa Semana Santa, pues no podemos decirles que vengan, ¿no? Un 15 de febrero, pues que a lo mejor no quieren. Entonces ahí pues no podemos hacer otra cosa porque tenemos que atender al cliente, que es nuestro trabajo. A eso me refiero, se tiene que acostumbrar a la estacionalidad. Es que cada vez la estacionalidad es mayor. Parece que los juguetes duran todo el año, la estacionalidad, quiero decirle. Los juguetes, por coger el símil suyo, de juguetes y turrón. No, yo creo y díganselo ustedes a los sindicatos, que están con ellos en la mesa del diálogo social, sí. Que usted es vicepresidenta de CECALE y lo conoce bien. Sí, no. Bueno, la verdad es que no es que haya más, la estacionalidad es que la ha existido siempre. Llámele estacionalidad, temporalidad, en los que la contratación. No son cosas distintas. La temporalidad puede obedecer a muchas cuestiones. Hay algunas que ofrecen a la estacionalidad. Eso es complicado, quiero decir que aquí la vendimia pues es la vendimia y eso ha existido siempre, o sea, son cosas que podemos, que claro, lógicamente las personas que están en estos sectores, pues sabemos, hay determinados sectores que son estacionales por sus propias características. Y otra cosa es la temporalidad, no toda la temporalidad es estacional, ¿no? La temporalidad que no es estacional es la temporalidad que según vamos saliendo de la crisis es la que, y estamos viendo que vamos en esa tendencia, la que se va convirtiendo en contratos indefinidos, la que no tiene que ver con la estacionalidad. La estacionalidad pues la marca o la climatología o los clientes. ¿Sabe lo que pasa? Que hay una cosa que me chirría, porque usted habla de la buena marcha de la economía en Valladolid, y eso a mí no me encaja, que no digo que no vaya mal, que no vaya bien, con que cada vez seguimos perdiendo población, y que nuestros jóvenes se van, y que nuestros jóvenes se van fuera, y que ese talento que tenemos se nos va fuera. Algo nos está haciendo bien, señora de Miguel. No sé si son las administraciones, si son las empresas, o si es un cúmulo de todo. Bueno, ¿qué es lo que cree usted que nos está haciendo bien? Porque la despoblación en esta comunidad no es ya del mundo rural. Las ciudades están perdiendo población. También. Y Valladolid, se ha visto en las últimas cifras, ha perdido población. Y de un modo importante. Sí. Sí, bueno, Valladolid hay que tener en cuenta todas las cifras del entorno, porque es verdad que la gente de Valladolid capital se vaya a vivir a Arroyo, pues tampoco que pasa, ¿no? Quiero decir que tampoco estamos hablando en ese sentido de despoblación. Bueno, pero sí que es cierto. Pero mire, hace unas semanas sentada ahí Teresa López, alcaldesa de Medina, decía que el problema que tenía Medina es que tenía empleo cualificado en el hospital, pero la gente que trabajaba en el hospital vivía en Valladolid. Sí. Quiero decir. Sí, no eran las condiciones de trabajo las que en algunas ocasiones. Sí, no, eso es real. Yo creo que el problema de la despoblación es un problema muy importante que tenemos en nuestra comunidad, probablemente el más importante de nuestra comunidad. Valladolid, aunque es de las que menos lo sufren, no está al margen, lógicamente, de ese problema de la despoblación. Y es algo en lo que tenemos que trabajar todos y reflexionar por qué los jóvenes no se quieren quedar. Y yo creo que para ahí es muy importante, y por eso, por ejemplo, estamos en el programa Invest in City. Yo creo que una de las cuestiones que a lo mejor no somos capaces es de explicar fuera de Valladolid o incluso dentro de Valladolid las ventajas y las cuestiones que tenemos. Tenemos empresas que hay mucha gente que ni siquiera conoce. Ahora vemos que muchos jóvenes también quieren trabajar en determinadas empresas que tienen una marca o tienen algo pues, que se sientan identificados con la propia empresa en la que trabajan. Y yo creo que aquí nos falta poner en valor y comunicar el trabajo que se está haciendo aquí. Y para eso, por ejemplo, los medios de comunicación también sois muy importantes. Porque es bueno quedarse en Valladolid y las posibilidades que tiene alguien de quedarse en Valladolid. Y a lo mejor no lo estamos contando. Ni aquí, aseguro que ni estamos fuera. deseando contar buenas noticias. Pues hombre, buenas noticias. Se lo aseguro, que las hay. Yo creo que hay empresas, empresas exitosas. Lo que pasa es que a veces yo creo bueno, pues que a veces nos cuesta a nosotros mismos, yo creo que somos muy discretos por cultura en general, y que cuando tú hablas con alguien de otras zonas de España, su terreno es el mejor y lo suyo es el mejor y están convencidos de que es el mejor, y luego a lo mejor nuestras cifras, incluso en algunos casos, pueden ser mejores, no objetivamente, pero nosotros muchas veces nos falla eso. Y muchas veces no somos capaces de contarlo. Y yo creo que es importante que lo contemos fuera,
porque cuando tú hablas con empresarios de fuera o con periodistas económicos que no son de aquí, dices, es que es increíble las cifras económicas que tenéis en Valladolid, y no solo en Valladolid, en Castilla y León, bueno, pues las tenemos en otras zonas de Castilla y León, por ejemplo, las cifras de Burgos, que son también fantásticas, ¿no? con ese sector industrial y tan importante que tienen. Entonces, al final, eso, pues muchas veces la gente se sorprende porque no lo saben. Tú vas a Madrid y la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, no es tan preocupante como que nuestros jóvenes quieran salir fuera, que a mí me parece algo muy natural, que la gente quiera ir fuera, como que no seamos capaces de conseguir que el de fuera quiera venir aquí. Porque al final yo creo que lo que tiene que haber es ese trasvase para que lo importante es que el saldo sea positivo, ¿eh? Y yo creo que bueno, pues es bueno que los jóvenes hoy en día quieran conocer el mundo. Está muy bien. Pero lo que debemos de hacer algo es conseguir que otros, en el conocer el mundo, pues también quieran venir a Valladolid, pues como hay otras zonas donde tienen, bueno, pues gente que sale y personas de fuera que quieren entrar. Y yo creo que tenemos aquí empresas y sectores muy potentes como para que sean atractivos para muchos trabajadores, pero que bueno, pues nos falta muchas veces el contarlo, y había que trabajar de esa manera, y realmente es un problema, ¿eh? El problema de que los jóvenes no se quieran quedar y la pérdida de ese talento y que no consigamos atraer a gente de fuera, a mí me parece pues, que probablemente sea uno de los problemas más serios que tengamos aquí ahora mismo, ¿eh? ¿Y cómo se puede abordar? ¿Qué hay que hacer para que esa comunicación fluya mejor, se comuniquen mejor? Bueno, pues son proyectos siempre a largo plazo, ¿no? Porque cambiar una idea que tú puedes tener de un lugar pues es importante. Igual que se ha hecho, por ejemplo, con el tema del turismo, que estamos consiguiendo que cada vez con un trabajo de muchos años por detrás, no es una cosa, estos resultados llegan pues, después de trabajos de mucho tiempo. Hemos conseguido que Valladolid sea considerada como un lugar de atractivo turístico, con lo cual, si nos lo hubieran dicho hace 30 años, pues probablemente no hubiéramos pensado que Valladolid pudiera llegar a ser un sitio de atractivo turístico y pudiéramos recibir la cantidad de turistas que recibimos, ¿no? Porque, bueno, pues, y yo creo que además cada vez más por todo el tema del auge del enoturismo, tenemos el mejor hotel de España, tenemos el segundo mejor, considerado también el segundo mejor hotel de Europa, con lo cual están viniendo gente de todo el mundo, y eso, bueno, pues estamos viendo cómo, bueno, pues están haciendo bien las cosas y se va trabajando en esa línea. Igual que has hecho ese trabajo de comunicación y de explicar lo que se estaba haciendo bien en Valladolid o que tenía Valladolid interesante a nivel de turismo, pues yo creo que en la misma línea tendríamos que hacerlo con el tema de lugar interesante para invertir y lugar interesante para trabajar, poniendo en valor pues todas las cosas que se están haciendo bien, porque lo que no se ve no existe. Es decir, tú puedes hacer muy bien las cosas, pero si el de fuera no lo conoce, pues ni va a invertir aquí, ni va a querer venir aquí. Con lo cual yo creo que igual que se ha hecho en ese campo, pero siempre son proyectos, son temas muy complicados y son proyectos siempre a medio y largo plazo, claro. Eso hay que trabajar ahí todos. Oiga, para hablar de proyectos concretos de Valladolid, en uno en el que además es que es recurrente, pero es que usted como presidente de la CVE, y la CVE ha pedido al Ayuntamiento que no renunciara. ¿De verdad cree que Valladolid debe seguir insistiendo en el soterramiento? Bueno, hay muchos programas de soterramiento. Nosotros lo que siempre mantenemos es que entre el modelo original de soterramiento y el no hacer nada existen soluciones intermedias, ¿no? Como puede ser la trinchera, como puede ser otra. ¿El actual no le gusta? La integración en ¿La superficie. integración no le gusta? La integración en superficie creemos que va a seguir dividiendo los dos lados. Creemos que no habría que renunciar en ningún caso al soterramiento, porque es la manera de unir pues, todos los lados de la ciudad. Bueno, veremos a ver cómo queda, ¿no? Quiero decir que a lo mejor espero tener que decir que nos equivocamos y que ha funcionado perfectamente el modelo de integración en superficie y que realmente ambos lados de la vía pues no existe ninguna diferencia y se comunican bien. Y como empresarios y como patronal, ¿no temen que en 6 meses estamos votando otra vez? En 6 meses puede haber un cambio de gobierno municipal perfectamente. O sea, no se sabe. No quiero decir que lo vaya a ver, pero no se sabe. Tampoco sé si usted lo quiere. Quiero decir, puede responder si quiere. No, eso es una opinión personal, creo que no me corresponde. Como Ángela de Miguel tengo mi opinión. Yo, como empresaria, como presidenta de los empresarios de Valladolid, me parece perfecto el que elijan los ciudadanos de Valladolid. Quiero decir, ¿teme que un hipotético cambio de gobierno municipal, dado que el Partido Popular ha dicho que insiste con el soterramiento, recuperaría el soterramiento, haga retrotraer todo otra vez, volver a replantearse todo otra vez y volvamos otra vez al kilómetro cero, que no está en Puerta del Sol, estaría aquí?
Pues yo no sé lo que va a pasar porque no tengo esos futuribles. Sobre ese temor, ¿no? Bueno, pues no lo sé, pero quiero decir que al final determinadas soluciones que puede ser que no solucionen un problema y que además pueden comprometer la inversión, pues a veces es mejor esperar un poco y tener una solución definitiva, ¿no? O sea, ¿usted cree que es mejor esperar antes de iniciar nada con la integración? Bueno, yo creo que lo que hay que abordar, que lo que nos ha abordado, es soluciones intermedias que a lo mejor económicamente podrían ser posibles y que no se han abordado. Realmente yo creo que eso sería lo que habría que hacer y lo que siempre hemos defendido desde la CUB. Entre el modelo original, que está claro que no se puede abonar, y no hacer nada, pues creemos, así nos lo han dicho algunos técnicos, que existen soluciones que supondrían un modelo mixto y que sí que podrían ser... Apenas que esos técnicos en 20 años no las hayan planteado, porque esto no es antes de ayer. Vamos a ver, si las han planteado, lo que no ha habido nadie que financie lo que es todo el desarrollo del proyecto, que cuesta muchísimo dinero. Ahí ha dado usted en el clavo. Claro, ahí ha dado usted en el clavo. ¿Cómo se financia? Claro. No, el proyecto, pues igual que se ha financiado el proyecto pues eso quiere decir que financiar los proyectos, no financiar el soterramiento, lo primero que hay que hacer es financiar el proyecto para ver si realmente este tipo de soluciones o no. A mí hay varios técnicos que me han dicho que sí que lo es. Yo, lógicamente, no soy ni ingeniero ni arquitecto, con lo cual tampoco lo sé. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo ahí tampoco puedo, lógicamente, tener una opinión. Pero sí que creo que no se ha explorado suficientemente lo que es pues una solución intermedia en esta línea. Y que puedan dejar abierta una puerta al soterramiento, que no sea algo que limite después la posibilidad de retomar ese proyecto. Claro, hombre, evidentemente lo que hay que dejar siempre es la posibilidad de que en un futuro podamos tener ese soterramiento. Si el presente no es posible, pues dejarlo abierto para medio y largo plazo. Yo creo que tendría que ser la solución mejor para Valladolid y unir los dos sitios. Yo vuelvo a decir lo mismo, ojalá me equivoque y el proyecto nuevo que ha hecho funcione espectacularmente bien y consiga, que es la finalidad de todo esto, ¿no? Al final lo que hay que conseguir es que los dos lados de la vía, pues la vía no suponga una barrera, ¿no? ¿Y en qué medida sigue suponiendo una barrera el que sigan, por seguir con infraestructuras, gobierno tras gobierno demorándose la 11 y la 60? Sobre todo esa 11 tan trascendental para vertebrar y que Valladolid pues la verdad, permanece ajena. Sí, la verdad es que es un problema y que realmente pues tenemos un problema importante ahí de comunicación, que además son dos arterias de comunicación muy importantes y que todos los que hemos tenido que ir por ellas pues sabemos lo complejo, lo complicado y en algunos casos lo peligroso también que está, porque además como no se acomete ni una cosa ni otra, pues en muchos casos vemos que hasta te toca pasar por el centro de muchos pueblos que ni siquiera se han hecho variantes porque se está esperando a una solución definitiva y estamos en soluciones provisionales. Yo espero que en algún momento se acometa de una vez el proyecto y por supuesto pues podamos estar bien comunicados por carretera, que digamos que son las dos vías de comunicación que nos faltan, ¿no? La 11 pues ya vemos todo lo importante que es y toda la problemática que tenemos con ella. Una de las polémicas que también están en Valladolid capital, y que tiene que ver con el comercio, que es fundamental en esta... No solo en Valladolid, yo me atrevo a decir que en toda Castilla y León, porque el sector de comercio es vital en la economía de Castilla y León. ¿Cómo vive la patronal o qué piensa la patronal de esa política hacia la que parece que se va de el cierre del centro, sacar a los coches del centro y, entre comillas, entiéndame lo de peatonalizarlo todo? Bueno, pues la verdad es que... ¿Realmente cree que perjudica al comercio o realmente cree que es algo a lo que el comercio teme pero que no conoce bien y que a lo mejor no le perjudica tanto? Bueno, pues espero que las asociaciones de comercio, que son lógicamente los que a mí me manifiestan y me dan la información, espero que se equivoquen, pero realmente parece que el consumidor de hoy en día nos gusta ir con el coche y no estar cargados con los paquetes pues por muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, si te van dificultando este tipo de actuaciones, pues lógicamente es fácil que los consumidores no queramos ir muy cargados con bolsas hasta muy lejos y entonces pues decidamos no comprar. Bueno, parece ser que es eso. Luego a lo mejor los consumidores nos acostumbramos a caminar cargados con las bolsas o coger un autobús con las bolsas o con los paquetes que hayamos comprado y entonces en ese caso no se notará, pero yo creo que de momento es fácil pensar que muchos consumidores no van a querer ir cargados con peso para
pues, para llegar hasta los puntos de acceso de donde tengas aparcado el vehículo. Nos quedan un par de minutos. ¿Y qué parte le queda al comercio para adaptarse al consumidor? Porque usted hablaba de la gente compra turrón solo en Navidad y a veces lo quiere comprar el sábado a las 8 de la tarde. Quiere decirle, ¿qué parte le queda al comercio para adaptarse al consumidor? ¿Tiene que seguir el consumidor adaptándose al comercio o el comercio tiene que hacer movimientos para adaptarse a ese mercado comercial que a veces quiere que abras los domingos? Hay que decirlo así. Sí, bueno, vamos a ver, sí, la cuestión es que luego las cifras que salen de las aberturas en domingo, por lo menos en Valladolid, en lo que es en el centro, que en muchos casos pues no son rentables. Si fueran rentables, lógicamente se abriría. Es decir, que también hay siempre ese equilibrio. Si nosotros como empresarios pues nos adaptamos muchas veces a estas circunstancias, y luego está también por los derechos de los trabajadores a conciliar, ¿no? Cuando se habla de conciliación de vida laboral y familiar, muchas veces pensamos en la conciliación como consumidores, como trabajadores, pero luego como consumidores pues no pensamos lo mismo. Pero claro, al final tenemos que buscar el equilibrio. Si yo demando medidas de conciliación, pues luego como consumidor tengo que ser responsable con esa política de conciliación que yo quiero tener. Con lo cual, al final yo creo que tenemos que ser todos suficientemente conscientes pues para llegar a estos puntos de equilibrio. Y bueno, pues eso es un poquito, ¿no?, que tenemos que conciliar. O sea, nada de liberalización de horarios, ¿no? Nada de liberalización de horarios. Pregunto. Bueno, pues dependerá, es que es cuestión en cada momento y en cada circunstancia, pues tendremos que ir viendo en cada caso lo que es mejor. De todas maneras, en esta línea ya están los del sector, que son los que tienen que defender, porque dentro del sector del comercio pues tenemos posiciones diferentes, porque hay muchas empresas y cada uno tienen intereses diferentes, y también sobre esto pues tendremos que pensar también nosotros como consumidores qué tipo de política queremos, porque siempre hay muchísimos factores y muchísimo equilibrio, y hay que buscar esos equilibrios, con lo cual nosotros este tipo de cosas se las dejamos a los representantes del sector, que son los que realmente están directamente afectados y negocian este tipo de cuestiones. Adaptarse incluso al comercio online también, para facilitar, como decía Felipe, que a las 8 de la tarde quizá yo pueda elegir ese producto, aunque lo vaya a recoger mañana o pueda... Perfectamente, sí. Bueno, pues en ese trabajo, en esa línea, pues sí que se está haciendo esfuerzos por adaptar el comercio tradicional al comercio online, y por adaptar pues al comercio tradicional a las nuevas exigencias que vemos que tiene que hacer un cambio importante y una transición importante, porque bueno, pues los modelos de compra están cambiando, y vemos como en Estados Unidos, y eso también va a afectar probablemente también a las grandes superficies, porque el comercio online cambia todo, y vemos como también, por ejemplo, en Estados Unidos ya los centros comerciales estamos viendo como algunos están perdiendo también clientes, con lo cual vemos que la revolución del sector del comercio pues está afectando en muchos campos y en cosas diferentes, y en gran parte pues porque estamos viviendo un mundo nuevo que nos lleva a tener que buscar soluciones nuevas, y bueno, pues habrá que ser imaginativos para encontrar cuál es el camino bueno. El problema de los cambios o las revoluciones, ¿no?, o los cambios tan importantes, es que generalmente no es cuestión de buscar soluciones antiguas, sino que tenemos que buscar soluciones nuevas y ser imaginativos, y a ver si acertamos con la buena, que yo espero que yo creo que tenemos muy buen sector del comercio aquí en Valladolid, tanto el pequeño comercio como las empresas, como los que están en centros comerciales, como las grandes superficies, que trabajan muy bien, y seamos capaces de encontrar esa salida para el comercio que está aquí en Valladolid, y haga frente pues a ese comercio online o a esa importación de productos, que como consumidores también tendríamos que pensar que cuando compramos un producto fabricado fuera en una empresa extranjera, pues aquí solamente el único dinero que se queda en España de ese consumo es el del repartidor, ¿no?, que está muy bien, que es el que nos lo trae a casa, pero todo el resto se va fuera. Vamos, que compren aquí y no en Amazon. Bueno, yo no voy a decir ninguna marca, hay productos de Amazon que puedan estar fabricados en España. No vamos aquí, quiero decir que si son españoles no vamos aquí a boicotear ninguna empresa española, ¿no? Pero bueno, hay que ser consciente de que cuando queremos subidas de salarios, queremos mejoras y demás, pues también tenemos que ayudar a que las empresas lo puedan hacer. Entonces solamente se pueden hacer subidas salariales y mejoras si lógicamente ese consumo pues lo hacemos en consumo interno real. No que consumamos, aunque aquí lo consumamos en Valladolid, pero que todo el dinero, la gran parte del dinero se vaya fuera, porque ni la empresa es española, nadie comercializa y demás, dentro de la libertad de cada uno, y que eso es lógicamente
hablamos de libertad siempre. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Ángela de Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Felipe Ramos, muchísimas gracias también por haber estado aquí con tus preguntas tan incisivas como siempre. A todos ustedes les emplazamos a que dentro de una semana nos volvemos a encontrar aquí en La Quinta Esquina. Mientras tanto, le dejamos con la programación de la 8 y, por supuesto, no se pierdan cada día la mejor información aquí en este periódico, en el diario El Mundo de Valladolid. Gracias por su compañía.